Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Nuestro Dios Todopoderoso. Tengamos un tiempo para pensar juntos. ¿Qué poder tiene Dios originalmente y por qué vino a la tierra vistiéndose del cuerpo y restringiendo todo ese poder? Veamos Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pasemos al versículo 6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta es la voluntad de Dios que la Biblia nos enseña. Dios es el Todopoderoso. Pero las personas tratan de ajustar a Dios a sus propios pensamientos. Entonces, averigüemos qué poder tiene Dios mediante las palabras de la Biblia. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Según este versículo, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios creó todas las cosas. Hermanos, ¿creen completamente en esta palabra? De un mundo que estaba vacío y desordenado, Dios formó los cielos y la tierra. En el versículo 4 podemos ver la obra de Dios de crear la luz y las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, y ¿qué hizo? Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dios hizo la luz y las tinieblas, y también separó las aguas de encima de la expansión de las aguas de debajo de la expansión. Hermanos, solo a través de esto ya deberíamos ser capaces de concebir y entender qué clase de poder tiene Dios. El que tiene este poder, el omnisciente y omnipotente, es Dios desde el principio. Dios Elohim. El libro de Génesis describe así toda la obra de la creación que hicieron Dios Padre y Dios Madre. Dios formó la luz, creó las tinieblas, hizo toda especie de árboles sobre la tierra, creó los animales terrestres, los peces del mar, las aves que vuelan por el cielo, hizo varias clases de árboles frutales. Dios creó una a una todas estas cosas. Entonces, ¿cuántas clases de seres vivos diferentes piensan que creó Dios en esta tierra? Los científicos dicen que existen aproximadamente 10 millones de especies. De entre 10 millones de especies que existen, hoy me gustaría hablarles de un minúsculo parásito. Aunque la palabra parásito no suele sonar como algo bueno, la película titulada Parásitos ganó un Oscar. Hoy me gustaría hablarles acerca de un cierto parásito. Hermanos, ¿han oído hablar del gusarapo chico? Las hormigas son muy pequeñas, pero hay unos parásitos que alteran el comportamiento de las hormigas de una forma peculiar. Al igual que los seres humanos, las hormigas salen a trabajar por la mañana y se recogen al anochecer. Tienen su rutina. Pero a veces, algunas de las hormigas que han terminado de trabajar salen del hormiguero y se encaraman al extremo de la hierba. Las hormigas viven en comunidad, así que es muy raro que una hormiga vaya por libre. Esto ocurre porque la hormiga tiene un parásito que está controlando su cerebro. Aunque las hormigas son insectos sociales,
Las hormigas parasitadas por el gusarapo chico muestran un comportamiento anormal. Este parásito hace que las hormigas se comporten de este modo para poder meterse en una vaca o en una oveja. Una vaca o una oveja acabará comiéndose la hierba junto con la hormiga parasitada. La hormiga muere en el aparato digestivo de la vaca y los gusarapos chicos se desplazan al hígado del animal y ponen ahí sus huevos. Después de un tiempo, esos huevos son excretados junto con las heces del animal. Una vez fuera, los caracoles llegan y se comen las heces con los huevos del gusarapo chico. Los huevos se quedan dentro del caracol y pasan ahí su etapa larval y luego corren a los pulmones del caracol para salir. Cuando las larvas del gusarapo chico van a los pulmones del caracol, les provocan convulsiones. Los parásitos provocan picores en los pulmones, así que los caracoles se mueven frenéticamente y estornudan. Entonces, con el estornudo del caracol, los gusarapos chicos salen al exterior envueltos en mucosidades. No estoy intentando dar una clase de ciencia. El cerebro de las hormigas es más pequeño que un punto al final de una frase. Entonces, ¿cómo de pequeños serán los gusarapos chicos que viven dentro del cerebro de las hormigas? Son prácticamente invisibles. Es increíble que un ser tan pequeño use así la cabeza. Cuando los parásitos han salido del caracol, las hormigas vienen y se encuentran con un montículo de mucosa. Las hormigas piensan que es comida, así que se llevan un bocado y lo almacenan en el hormiguero. Después lo comen. El hogar de estos parásitos es el hígado de las vacas y de las ovejas. Por eso, completan este ciclo para volver allí. Si alguna vez ven hormigas colgadas del extremo de la hierba, ya sabrán que están infectadas con el gusarapo chico. La razón por la que les estoy contando esto es que, de entre los 10 millones de especies que Dios creó, el ciclo de vida de estos parásitos, tan minúsculos que son imperceptibles a la vista, es realmente asombroso. Dios es realmente magnífico, ¿verdad? A través de todo esto, podemos entender lo grandioso que es el poder de nuestro Dios, que creó desde el mundo microscópico hasta el universo infinito. Es realmente asombroso. Nuestro Dios creó este mundo y nuestro Dios lo administra. Todos los seres vivos, sean microorganismos, seres humanos o animales, son realmente fascinantes. ¿Cómo puede existir algo así? ¿Cómo puede esta minúscula criatura controlar así el cerebro de una hormiga? Esto es por el poder y la sabiduría ¿de quién? Es solo por el magnífico y asombroso poder de nuestro Dios. Nuestro Dios creó una a una las 10 millones de especies de seres vivos y las administra. Incluso le dio al gusarapo chico el instinto de regresar a su lugar de origen. También los seres humanos, crean o no crean en Dios, todos piensan, hay un lugar al que debemos volver. Por eso, la Biblia dice que Dios ha dado a los hombres un corazón que anhela la eternidad, ¿verdad? Si pensamos en esto, nos damos cuenta de que quienes dicen que Dios no existe son verdaderamente necios. ¿Quién creó todas las cosas así como son? Los parásitos no nacieron y dijeron, chicos, vivamos de esta manera. Este ciclo de vida no fue diseñado por los propios parásitos.
Los entomólogos se preguntaban, si las hormigas son insectos sociales, ¿cómo es que algunas actúan de esta manera tan extraña, dejando el hormiguero y encaramándose al extremo de la hierba? Luego descubrieron que solo las hormigas infectadas con el gusarapo chico tenían este comportamiento anormal. Cuando las vacas y las ovejas pastan, se comen a las hormigas junto con la hierba y éstas acaban en su estómago. Los parásitos salen y ponen huevos, que luego son excretados junto con las heces. ¿Acaso pueden los parásitos planificar este proceso por sí mismos? Podemos entender que fue Dios quien diseñó este sistema. Al considerar que Dios creó todas las cosas tan minuciosamente con su poder, no podemos sino decir, ¡qué increíble! Nuestro Dios es realmente magnífico. Los que dicen que no hay Dios son realmente ignorantes. Viendo el diseño tan complejo y sofisticado de todas las cosas, nos damos cuenta de lo grandioso que es Dios, quien lo creó todo. Vayamos a Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, ¿qué no hay? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. No podemos sino concluir que los que dicen no hay Dios son necios. Dios dio a los seres vivos del mundo microscópico, que no podemos percibir con los ojos, la habilidad y la sabiduría necesarias para que cada uno pueda desempeñar su función. El que hace esto es nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios formó a los animales sobre la tierra e hizo todo género de plantas y de árboles. El libro de Génesis explica resumidamente la obra de la creación de Dios. Pero si indagamos un poco, lo cierto es que Dios creó 10 millones de especies, cada una con una forma y aspecto diferentes. Y también entre los seres humanos, como a menudo les digo, entre los miembros de Sion que han venido hoy aquí, no hay dos que tengan la misma cara. Dios no hizo a todas las personas del mismo molde, sino que las creó una a una con diferente apariencia. Lo mismo puede decirse del gusarapo chico. El nombre científico de este parásito es Dicroquelium dendriticum. Incluso las criaturas así de minúsculas, Dios las creó con mucho esmero, poniendo mucha atención al tamaño, la forma y la apariencia de cada una. Viendo esta dedicación, comprendí una vez más qué grande es el amor que Dios derrama sobre esta tierra. Por eso, las personas más necias del mundo son aquellas que dicen que Dios no existe. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas que presenciaron los estragos causados por esta empezaron a pensar, si Dios existiera, ¿podría ocurrir una guerra así? E incluso dieron una conferencia sobre la inexistencia de Dios. Fueron muchos conferenciantes. Entre ellos, hubo un astrónomo que dijo, «Llevo bastante tiempo observando el universo lejano con un telescopio, pero no he podido ver a Dios en ninguna de las estrellas. Por lo tanto, Dios no existe». Esa fue su conclusión. Luego salió un médico y dio una charla. Su intención también era negar la existencia de Dios. Soy experto en anatomía. He diseccionado numerosos cuerpos humanos abriendo su pecho, pero nunca he visto el alma.
A pesar de haber realizado numerosas cirugías cerebrales, tampoco ahí he podido ver el alma de la que Dios habla. El hecho de que no exista el alma no demuestra que Dios, que es un ser invisible, tampoco existe. Tal como dicen Salmos, capítulo 14, dijeron esta clase de bobadas como necios. Todos los que habían acudido a la conferencia aplaudían y asentían, diciendo, «Oh, sí, eso es verdad». Al final, hubo un tiempo para que el público pudiera hacer preguntas y expresar su opinión. Nadie tenía preguntas, ya que las explicaciones de ambos ponentes habían sido muy sólidas y muy bien fundadas en la evidencia científica. Pero entonces, una anciana subió al estrado. «Tengo una pregunta para el señor astrónomo», dijo. «Con ese telescopio que tiene usted, ¿puede usted ver el viento?» El astrónomo respondió, «El viento no se ve. ¿Cómo iba a ver el viento?» Entonces, ¿cómo andaba usted buscando al todopoderoso Dios por el universo con un telescopio que ni siquiera le permite ver el viento? Por lo menos, tenga usted un telescopio que le permita ver el viento. Si no, ¿cómo puede hablar de si Dios existe o no existe? Al oír esto, el astrónomo se puso de todos los colores. Luego le preguntó al médico, «Doctor, ¿acaso está usted casado?» El médico respondió, «Sí, lo estoy. ¿Tiene usted hijos?» Y él respondió que sí. Entonces le preguntó, «¿Ama usted a su esposa y a sus hijos?» «Sí». «Los quiero mucho». «¿Sí? ¿De verdad los quiere?» «Los quiero muchísimo». Entonces, ¿ese amor que siente usted por ellos está en su corazón o en su cabeza? ¿O acaso está en su boca? Donde quiera que lo tenga, por favor, sáquelo y muéstrenoslo. Entonces sacó una navajita y dijo, «Por favor, muéstrenos dónde lo tiene». Debido a esta sabiduría de la anciana, muchos que pensaban que Dios no existía cambiaron de parecer. Esto es una anécdota real que ocurrió después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, con el solo ejemplo del gusarapo chico que hemos visto hoy, nos damos cuenta de que, sin duda, Dios está vivo y trabajando, ¿verdad? Viendo cómo Dios administra el mundo microscópico, podemos entender suficientemente el gran poder y la autoridad de Dios el Creador. ¿No les parece? Nuestro Dios es verdaderamente magnífico y grandioso. Hace 2000 años, este Dios todopoderoso vino a la tierra. Aunque tenía toda la autoridad y el poder para castigar a los impíos y para disipar cualquier duda de los que no creían en Dios, se humilló, vistiéndose del cuerpo, y vino a la tierra, en la región de Israel, con el nombre de Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste menor que quiénes? Un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Nosotros vinimos a la tierra vestidos con el cuerpo a causa de nuestros pecados. Pero Dios, que no tiene pecado, vino a la tierra en cuerpo, haciéndose un poco menor que los ángeles.
Muchos dicen, si es Dios, debería poder hacer esto y lo otro, y volar sobre las nubes, y muchas otras cosas que las personas no podemos hacer. Si lo hiciera, podríamos creer en Él, ¿no? Hermanos, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Acaso no vino para salvarnos y para perdonar nuestros pecados? Somos pecadores del cielo que estábamos irremisiblemente sentenciados a la muerte eterna en el infierno. Pero Dios tuvo compasión de nosotros y vino a la tierra en cuerpo para salvarnos. Dios dejó atrás todo su poder y su gloria voluntariamente y vino a esta tierra hecho menor que los ángeles. Continuemos con el capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿de qué participó Él? Él también participó de lo mismo, esto es, de la carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya que los hijos tenían carne y sangre, Él también se hizo de carne y de sangre y vino a la tierra para destruir las obras del diablo. Dios tuvo que restringir ese gran poder que tenía en el mundo divino y venir a la tierra, haciéndose menor que los ángeles en fuerza y en potencia. Hizo esto solo por nuestra salvación. Por eso, Cristo fue ridiculizado y crucificado, y sintió el dolor en su cuerpo igual que lo sentimos los seres humanos. Aunque lo tildaron de hereje, como líder de la secta de los nazarenos, él siguió yendo de ciudad en ciudad para buscar a todos sus hijos que se arrepentían sinceramente y ansiaban escuchar la voz de Dios. A través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahora podemos ver el aspecto de nuestro Padre, que predicaba fervientemente cuando vino a la tierra hace 2000 años para hacer oír su voz a la humanidad. ¿No es cierto? Veamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a sus amados hijos de Sión, vino por segunda vez. No fue una decisión fácil. En la tierra, todos lo habían rechazado, escarnecido, ridiculizado y perseguido, y hasta lo crucificaron. No era fácil venir de nuevo al lugar donde lo habían tratado así de mal. Nuestros padres celestiales no fueron ridiculizados y perseguidos por los malvados porque no tuvieran poder. Necesitamos conocer correctamente a nuestro Dios. Nuestro Padre y nuestra Madre son Dios, que tiene un poder realmente magnífico. Sin embargo, ocultaron todo este poder tras el velo del cuerpo al venir a esta tierra. Nunca debemos olvidar que recorrieron este camino a causa de los graves pecados que nosotros cometimos en el cielo. Por eso, Dios mostró al apóstol Juan por revelación que solo los que son guiados por el Espíritu y la esposa pueden volver al cielo. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ya que el Espíritu y la esposa dicen, ven,
Debemos buscar a padre y madre e ir a ellos. Por eso, todos nosotros hemos venido aquí hoy y estamos recibiendo gratuitamente el agua de la vida a través de la verdad del nuevo pacto. Pero si al oír su palabra pensamos, aunque sea un poco, es que a mí me parece esto otro, inevitablemente nos desviaremos del plan de redención de Dios. Por eso la Biblia nos insta a ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Para salvarnos, el Espíritu y la Esposa vinieron a esta tierra haciéndose menores que los ángeles. Para enseñarnos el camino a la salvación, se vistieron del cuerpo voluntariamente. Su gracia, amor y determinación por salvarnos son inmensas. Nunca debemos dar por hecho todo esto pensando, lo hicieron porque son Dios. Más bien, recordemos una vez más la decisión que padre y madre tomaron para salvar a estos pecadores. Espero que todos sigamos el camino que padre y madre nos han mostrado, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que entremos en el reino de los cielos con una amplia y generosa bienvenida. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.